¿Hay vida después de la muerte? Según el conocimiento previo y el propósito de Yahweh, revelados por las Escrituras y el modelo, la respuesta a la pregunta planteada en el epígrafe anterior es sí, hay vida después de la muerte, vida eterna. Antes de que podamos siquiera hacer justicia al debate sobre la vida después de la muerte, primero debemos entender el verdadero significado de lo que realmente es la vida mortal y la vida inmortal o eterna. Porque sin un verdadero conocimiento y entendimiento de lo que son estas palabras, vida mortal y la vida inmortal o eterna, es imposible para nosotros llegar a una conclusión conciliable o aceptable. Por ejemplo, Job creía en la promesa de vida inmortal después de la vida y muerte mortales, cumplida con la venida del Mesías, pues dijo, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi alma desfallezca dentro de mí. Ver y comparar Ezequiel 37, 1, 10, Mateo 27, 52-54, Hebreos 11, 39-40, Hebreos 12, 1, 2, 22-24. Jesús también le dijo a Marta acerca de la vida y la muerte, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? El apóstol Pablo habla a los efesios de estar espiritualmente muertos mientras está mortalmente vivo, diciendo, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Jesús te alumbrará. Pablo dijo nuevamente, pero la que vive en placeres, mientras vive, está muerta. La verdadera respuesta a la pregunta, ¿hay vida después de la muerte?, ha confundido a incontables personas inteligentes durante muchos siglos, no solo en el pasado, sino también hasta el presente. Leemos acerca de la primera mención en la Biblia de la palabra muerte en el mandamiento de Elohim a Adán en Génesis 2, 16-17, que dice lo siguiente, y mandó Elohim al hombre, decir, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero el secreto esotérico respecto a la vida después de la muerte estaba escondido en Yahvé, y no le fue revelado al primer hombre, Adán. Elohim formó el cuerpo de Adán de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, convirtiéndolo en un alma viviente, y lo colocó en el lugar santo en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Después, Elohim hizo que Adán cayera en un sueño profundo, equivalente a la muerte, de la que él era ignorante, al no saber lo que era la vida o la muerte por experiencia práctica, y la mujer Eva fue formada de una costilla tomada del cuerpo de Adán y Elohim se la presentó como su esposa o novia. Fue en el jardín donde Elohim los exaltó o les dio poder o dominio sobre lo terrenal vivo, criaturas, sin explicar el significado de la vida y la muerte o la mortalidad y la inmortalidad. Aunque Elohim creó a Adán y Eva terrenales, santos en cuerpo e inocentes en página 86, conciencia o alma y les dio dominio sobre las criaturas creadas del plano terrestre, no les dijo que ellos o cualquier otra criatura física habían sido creados, inmortales, o más allá de la posibilidad de muerte, porque es evidente por las palabras habladas de Elohim, que la duración de la vida de Adán dependió de su obediencia al mandamiento de Elohim como ya hemos dicho. Sin embargo, muchos teólogos han asumido que Adán fue creado inmortal y habría vivido para siempre, si no hubiera comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos asumen además que después de que Adán pecó o transgredió el mandamiento de Elohim, entonces Elohim tuvo que comenzar a diseñar un plan para su redención y restauración. Pero este no es el caso en ninguno de los casos, porque está escrito que Elohim instruyó a Moisés para que sacrificara el cordero pascual, antes de que él y los hijos de Israel salieran de Egipto, lo cual fue antes de que Moisés oyera y viera la visión de toda la creación terrenal, que tuvo lugar en el desierto de Sinaí, lo que también prueba más allá de toda duda que Elohim sabía de antemano lo que Adán y Eva harían, y el cordero sacrificial de Yahweh fue preparado antes de que él los creara. Por lo tanto, la provisión y el sacrificio para la redención de Adán fue preparado desde la fundación del mundo, como lo verificó el profeta Isaías y más tarde lo cumplió el Cordero de Yahweh o Yahshua el Mesías, y luego lo confirmó Juan en la isla de Patmos. Para señalar la verificación por parte de Isaías, está escrito en las siguientes palabras: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Jehová, y no hay otro, yo Jehová, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo del oriente al ave rapaz, y de tierra lejana al hombre que ejecuta mi consejo. Sí, yo hablé, y también lo haré, lo he pensado, y también lo haré. El comentario del apóstol Pablo sobre esta fase particular de nuestra controversia dice lo siguiente: porque la criatura fue sometida a la vanidad,
no voluntariosamente, sino por causa de aquel que la hizo lo ha sujeto en esperanza, porque también la criatura misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Elohim. Detengámonos aquí y examinemos algunos de los acontecimientos que ocurrieron después de que Adán fue colocado en el jardín del Edén. Hablando de la serpiente, Eva y Adán en el jardín del Edén, Moisés nos dice en el 3er capítulo de Génesis, y la serpiente era más astuta que todos los bestias del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El cuerpo del primer hombre, Adán, fue creado de la tierra, es decir, en el atrio exterior, lo que significa que Elohim sabía de antemano que Adán, debido a su amor instintivo, con el cual fue creado, sacrificaría su vida por su esposa Eva, al participar del fruto prohibido después de haber sido colocado en el jardín del Edén. Así, Adán, inconsciente de ser una figura de aquel que había de venir, mostró con sus acciones que Yahshua, quien fue hecho pecado, sacrificaría su vida por nosotros, su esposa. La mujer Eva, al ser formada de la costilla y la matriz, que estaban en el lugar santo alegórico del cuerpo físico de Adán, fue por lo tanto hecha sujeta a la vanidad cuando fue sacada de Adán en el jardín del Edén. A Adán se le delegó la autoridad divina para gobernar sobre las criaturas terrenales creadas, antes de que la mujer fuera formada de la costilla tomada de su cuerpo. Esta autoridad fue. Volumen y página 87. Alegórica al gobierno de Elohim en el lugar santísimo. Eva, la criatura terrenal, al igual que la serpiente o la criatura celestial, fue creada en vanidad, y debido a su belleza y gloria, con las cuales ambas fueron creadas, y por la mentira de la serpiente, ella fue engañada. Por lo tanto, ella estaba en transgresión. Sin embargo, el primer hombre, Adán, por su amor instintivo hacia su descendencia o esposa, participó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y se hizo culpable ante Elohim, y murió instantáneamente en su conciencia o alma el mismo día solar en que participó del fruto. De la misma manera, el segundo Adán, Yahshua, al ser sacrificado en la cruz en el año 33 después de Cristo por su descendencia o novia para que se cumpliera el propósito de Yahweh, participó de la muerte para restaurar a la mujer de regreso a sí mismo, como lo prefiguró Eva al ser vestida y tomada de Adán, y Juan dijo, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Después que Adán pecó en el jardín del Edén, Elohim esperó hasta el fresco del día, cuando el sol en el cielo se estaba poniendo, arrojando la sombra de la oscuridad sobre la faz de la tierra, y Elohim envió al ángel con una espada llameante, y expulsó a Adán del jardín, para que labrara la tierra con el sudor de su rostro hasta que volviera a la tierra. Adán comió pan con el sudor de su rostro hasta que murió una muerte física y regresó a la tierra de donde fue tomado, a la edad de 930 años. Así, la vida total de Adán fue 70 años más corta que los 1.000 años que duraba con Yahvé. De la misma manera, Yahshua, en cumplimiento de su obra de redención, si comió pan en la última cena, lavó los pies de los discípulos, cantó un himno y salió. De allí, pasó el arroyo de Cedrón y entró en el huerto de Getsemaní, donde comenzó a orar, y grandes gotas de sudor como sangre cayeron de su frente. Cuando fue traicionado por la banda de Judas y finalmente fue ofrecido, fue a la tierra, o fue enterrado en la tumba nueva de José. Hablando del nombramiento de la muerte causado por la transgresión de Adán, Salomón dijo en Eclesiastés 3:20, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. El apóstol Pablo, también mirando el mismo nombramiento de la muerte, dijo en Romanos 5, 12-14, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Isaías, hablando de aquel que vendría, dijo en Isaías 7:14, por tanto, Dios mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Véase lugar santísimo en la lámina No 27 y compárese con el modelo, lámina No 1, página 91. En la lámina No 27, en el lugar santísimo, se muestra al arcángel Gabriel,
uno de los querubines de gloria, cuyas alas cubrían el propiciatorio, que es el trono de llave sobre el arca de la alianza, en donde se colocaba la ley, grabada en tablas de piedra. Por lo tanto, al comparar la lámina No 27 con el modelo, lámina No 1, se muestra al arcángel Gabriel haciendo el anuncio de la divina concepción a la Virgen María, quien también se muestra siendo cubierta por el Espíritu Santo, su cuerpo siendo el arca física en donde se colocó la palabra. Después de eso, la palabra fue transmutada en carne, llamada proféticamente Emanuel, presionada a través de los lomos de la Virgen María hacia el lugar santo, Belén de Judea, y ella se convirtió en la madre de Yahshua como se muestra en el centro de la lámina No. 27, página 91. Hemos demostrado, según el propósito y el modelo, que el primer hombre, Adán, fue el único, página 88, hijo terrenal creado de Yahweh, a quien Elohim formó de la Virgen Madre Tierra y le dio dominio universal sobre todas las demás criaturas vivientes del plano terrenal excepto su esposa. Ellos perdieron este dominio por la transgresión edénica y la mujer fue puesta en sujeción al hombre Adán, y él fue expulsado del jardín del Edén. Por lo tanto, podemos ver por qué, con el transcurso del tiempo, Elohim le reveló a Moisés y lo influenció para que escribiera en Deuteronomio 18:15 estas palabras concernientes al Hijo unigénito de Yahweh, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, lo oiréis. El nacimiento del Mesías, el Hijo unigénito de Yahweh, la anulación de la muerte, la restauración y restablecimiento del dominio y de un reino, fue confirmado por el resto de los profetas. Por ejemplo, Isaías confirmó la predicción de Moisés al decir, porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así, el apóstol Pablo dijo que el primer Adán era una figura del segundo Adán, el Hijo unigénito de Yahweh, que nació de la Virgen María y que, después de su ministerio terrenal, crucifixión y sepultura, había vencido a la muerte por su resurrección, se le dio dominio sobre todo principado y poder como se muestra en el lugar santísimo o en la parte superior de la lámina No. 31, página 91. También se muestra en el lugar santo, que después de la resurrección de Yahshua, el velo del templo se rasgó y muchos de los santos que dormían en el polvo de la tierra, se levantaron y fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. 27, 51, 53. Por lo tanto, la resurrección aún está en marcha, es decir, cada persona que recibe al Espíritu Santo en su corazón, a lo largo de esta era presente ha resucitado en su conciencia o alma de entre los muertos. Esto está en armonía con lo que dijo Yahshua en Juan 11, 25-26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto también significa que aquellos que reciben el Espíritu Santo o Yahshua, solo tienen inmortalidad, morando en la luz, a la cual ningún hombre se puede acercar. Esto lo confirma Juan en Apocalipsis 6, 9-11, que dice así, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Jehová y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pablo, al hablar de la criatura que será liberada de la esclavitud de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Yahweh, dijo, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Pablo, hablando de la resurrección, dijo, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en corrupción, se siembra en deshonra, resucita en gloria, se siembra en debilidad, resucita en poder, se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el postrer Adán, espíritu de vida. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, el Dios celestial. ¿Cuál es el terrenal? Tales son también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen de la terrenal, también llevaremos. Volumen y página 89. La imagen del cielo. Esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte es tragada en victoria. El primer hombre, Adán, murió primero en su conciencia o alma, y 930 años después esto se manifestó con la muerte de su cuerpo físico y su retorno a la tierra. Por lo tanto, el hombre debe ser regenerado primero en su conciencia o alma, y la manifestación de su regeneración física se dará después. Esta redención o cambio o glorificación del cuerpo no se lleva a cabo positivamente en individuos, uno a la vez o en diferentes intervalos, como pretenden algunos llamados cristianos, sino como dice el apóstol Pablo: todos seremos cambiados o glorificados juntos. Además, esta regeneración física no será a semejanza del primer Adán, que era terrenal, sino a semejanza del segundo Adán, que es el Elohim del cielo, quien cambiará nuestros cuerpos viles a semejanza de su cuerpo glorificado, y por el cual él ya pagó el precio. Es decir, puesto que Yahshua ya derramó su sangre y resucitó de entre los muertos, ahora estamos de pie en el lugar santo, como dijo Yahshua en Mateo 24:15, esperando el desgarre del segundo velo o el desprendimiento del cuerpo físico, y la toma de nuestro cuerpo inmortal o glorificado, como el suyo, en la revelación de Yahshua el Mesías desde el cielo. Esto prueba de manera concluyente que hay vida después de la muerte. Así, por la resurrección de Yahshua, según Pablo, quien escribió: la muerte fue abolida y la vida y la inmortalidad fueron traídas a la luz a través del Evangelio, o el poder de Yahweh para resucitarlo de entre los muertos y, posteriormente, muchos de los santos que dormían en el polvo de la tierra se levantaron y fueron a Jerusalén. Si en esta vida solamente tenemos esperanza en Yahshua, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos y es el fruto de los que durmieron, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Yahshua, las primicias, luego los que son del Mesías, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Jehová el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No solo buscamos un cuerpo nuevo, inmortal o glorificado, sino que también, como dijo Pedro en su segunda epístola, buscamos un cielo nuevo y una tierra nueva, esperando y apresurándonos para la venida del día de Yahweh, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, ver también lugar santísimo, lámina 38A, página 91, Apocalipsis capítulos 21 y 22. Página 90. Volumen I, la vida después de la muerte revelada por el patrón. Patrón placa, 1. Angelical transgresión placa, 14. Adámico transgresión placa, 15. Concepción, nacimiento y vuelo placa, 27. Crucifixión, entierro, resurrección y ascensión, placa 31. Pentecostés, placa 32. ABCD. Hemos organizado las ilustraciones pictóricas anteriores de las láminas más importantes que están en relación directa con nuestro tema: ¿hay vida después de la muerte? Incluidas en este arreglo por el modelo, mostrado en la lámina N grados 1 está la expulsión de Satanás, lámina N grados 14, la transgresión adánica, lámina N grados 15, la concepción, nacimiento y huida de Yahshua a Egipto, lámina N grados 27, la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Yahshua, lámina N grados 31, Pentecostés o el derramamiento del Espíritu Santo, lámina N grados 32 y escatología, lámina N grados 38. La importancia de dividir correctamente las 7 dispensaciones y edades. El tiempo comienza y termina dentro del reino de la eternidad, por lo tanto, debemos tener presente, recordar y conocer la diferencia entre una era y otra, la diferencia entre una dispensación y otra. Las siguientes definiciones de era y dispensación fueron tomadas del diccionario Webster. Edad, un periodo o tiempo particular de la historia, que se distingue de otro, un periodo histórico o geológico. Periodo, época. Años, la era antediluviana es una era corta de 1656 años, la era postidiluviana es una era larga de 2377 años, mientras que la era actual debe ser una era corta. Ver el cuadro opuesto a la página 94.
Sábado es el día de Yahweh, o el día antes del comienzo de la octava o del comienzo de otra serie de eras. Es necesario mencionar aquí que Yahweh es eterno. También es necesario que hagas lo que el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo: estudia para presentarte aprobado a Yahweh, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aprende a dividir correctamente las eras y dispensaciones. Debe recordarse que todas las cosas visibles e invisibles residen en el reino de la eternidad. Dispensación es el ordenamiento divino de los asuntos del mundo, un nombramiento o arreglo, como por parte de Yahweh, un orden o sistema divinamente designado,